Aminas, alcoholes y aromáticos. Presenta Juan Diego Serna Arias, Manuela Sanz Arango y Juan David Bejarano Porras. Ensayos preliminares y análisis elemental de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno constituyen un grupo grande de familias entre los que se encuentran los alcoholes, los fenoles, los ésteres, los epóxidos, los peróxidos, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, ésteres y anhidros. Todas estas familias tienen gran importancia tanto a nivel industrial como biológico. No obstante, los alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos merecen particular atención por su amplia distribución en la naturaleza y su importante función en el metabolismo celular. Por tal razón, es importante reconocer dichos compuestos y diferenciarlos según sus características estructurales y reactividad química. Aminas. ¿Qué son? Las aminas son compuestos químicos orgánicos, considerados como derivados del amoníaco, resultantes de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la molécula de amoníaco por otros sustituyentes o radicales. Las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del número de radicales adjuntas a la molécula de nitrógeno. Las aminas son compuestos muy polares, por esta razón las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno, pero las aminas terciarias puras no pueden formar puentes de hidrógeno, sin embargo pueden aceptar enlaces de hidrógeno con moléculas que tengan enlaces OH o NH. En la siguiente imagen podemos observar el amoníaco y por siguiente sus derivadas aminas, la primaria, la secundaria y la terciaria, observando el número de radicales y puentes de hidrógeno de cada una, a sabiendas de que el nitrógeno tiene un par libre de electrones. ¿Cómo podemos identificarlas? Para identificarlas hay que tener en cuenta el carácter básico de las aminas, el cual ocurre debido a la presencia de un par de electrones no compartidos sobre el nitrógeno. Por esta razón, reacciona frente a los ácidos, dando lugar a la formación de las sales de amonio correspondientes. Por otra parte, aunque son ácidos muy débiles debido al enlace NH, los cuales, como ácidos, son aún más débiles que el agua, no son capaces de reaccionar frente a una base moderada como el hidróxido de sodio en solución. Reacción con sales cúpricas, ion cúprico. Ensayo del ion cúprico para las aminas de bajo peso molecular. Las aminas solubles en agua, especialmente los aminoalcoholes, forman complejos solubles con el ion cúprico, haciendo que el calor se intensifique notoriamente. El efecto es comparable al obtenido cuando se adiciona amoníaco a una solución de iones cúpricos. Procedimiento. Disponga 1 mililitro de sulfato de cobre al 10% en un tubo de ensayo. Añada 1 mililitro de agua que contiene 30 a 50 miligramos de la sustancia a ensayar. La intensificación de color azul es una prueba positiva para las aminas. Reacciones con sales cúpricas, ion cúprico. Las aminas forman complejos coloreados frente a sales de cobre 2, como el sulfato cúprico. Agua más sustancia a ensayar que contiene la amina más el sulfato cúprico. De esta forma podemos observar la coloración del sulfato cúprico frente a una muestra de amina, dando como resultado una coloración azul verdosa. Reacción con ácido nitroso. La reacción de las aminas con el ácido nitroso, formando a partir de nitrito de sodio y un ácido fuerte, permite una diferenciación entre clases de aminas, pues las aminas primarias forman un alcohol o un fenol, con desprendimiento de nitrógeno gaseoso. Ni las secundarias ni las terciarias producen un desprendimiento de gas. Para el caso de las aminas aromáticas, como la anilina, si la reacción con HNO2 se produce en medio fuerte, ácido y en frío, se forma una sal de Dionisio, estable a bajas temperaturas. Podemos observar el mapa de las aminas secundarias, las alifáticas y las aromáticas. Alifáticas teniendo dos radicales junto con la amina y las aromáticas teniendo un radical más el anillo aromático más la amina. Estas aminas reaccionando al ácido nitroso, en el caso de las alifáticas, causando un enlace simple entre dos nitrógenos, uno perteneciente a la amina y el otro perteneciente al ácido nitroso, más un enlace doble en el oxígeno perteneciente al ácido nitroso y dos enlaces con radicales, causando que se convierta en un aceite insoluble en agua. En el caso de las aminas aromáticas, como la anilina, el ácido nitroso al reaccionar forma un enlace simple con el anillo aromático, un enlace simple entre dos nitrógenos con el primero enlazando a un radical, más un enlace doble en el oxígeno perteneciente al ácido nitroso, dando como resultado un aceite insoluble en agua. Reacción de Heisenberg. La reacción de Heisenberg es una prueba química para la detección de aminas. Un reactivo que contiene una solución acuosa de hidróxido de sodio y cloruro de bencesulfonilo es agregada a un sustrato. Una amina primaria formará una sal sulfonimida soluble que permite después de la adición de ácido clorhídrico diluido.
Una amina secundaria en la misma reacción formará directamente una sulfoamida insoluble. Una amina terciaria no reaccionará con el cloruro de benzalsulfonilo, sino que seguirá insoluble. Después de agregar ácido diluido, la amina insoluble se convertirá en una sal de amonio soluble. De esta forma, la reacción puede distinguir entre los tres tipos de amina. Procedimiento. Coloque 1 mililitro de dióxido de sodio al 10% en un tubo de ensayo pequeño y diluya con 4 mililitros de agua. Agregue 5 gotas, use una cantidad equivalente si es un sólido, de amina, y 9 gotas de cloruro de benzalsulfonilo. Agite la mezcla vigorosamente por 5 minutos. Caliéntelo ligeramente y continúe agitándolo. Cuando el olor a cloruro de benzalsulfonilo se haya disipado, enfría la mezcla. Si separa un aceite, intente inducir la cristalización frotando la pared interna del tubo de ensayo con una varilla de vidrio y enfriándola en un baño de hielo. Cualquier sólido producido debe separarse por filtración. Es el derivado desconocido del benzalsulfonoamida. Después de haber observado el proceso interno de Heisenberg, viene la explicación. Resultados. Aminas primarias. Cuando el reactivo de Heisenberg reacciona con una amina primaria, da una benzalsulfonoamida, en la que el átomo de nitrógeno posee un hidrógeno. Ya que el grupo sulfonilo es un fuerte atrayente de electrones, el protón unido al nitrógeno puede disociarse mucho más fácil que con una amida libre. Cuando una benzalsulfoamida se trata con base acuosa diluida, la sulfoamida insoluble transfiere un protón a la base y forma una sal que a menudo es soluble en agua. Resultados: aminas secundarias. Cuando una amida secundaria reacciona al cloruro de benzalsulfonilo para dar una sulfonoamida secundaria, esta no posee átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno y que por lo tanto no se disolverá cuando se trate con álcalis acuosos. Por consiguiente, podemos diferenciar entre aminas primarias y secundarias, no por su reacción inicial, sino por las reacciones del producto con la base acuosa diluida, algunas siendo solubles y algunas siendo insolubles, como vimos en el procedimiento interno de Heisenberg. Por último, tenemos la reacción de ligina. Este ensayo se basa en la acción de la ligina del papel periódico sobre aminas primarias y secundarias, especialmente con las aromáticas. Las reacciones químicas no se conocen. Procedimiento. Disuelva 10-20 miligramos de una sustancia a ensayar en unas pocas gotas de etanol o metanol y moje un pedazo de papel periódico con la solución. Coloque 2 mililitros de HCl 2M en el papel húmedo. La aparición inmediata de una coloración amarilla o anaranjada es prueba positiva para aminas primarias y secundarias, aún las arimalinas negativamente sustituidas. Si obtiene prueba negativa, repítalo utilizando una solución caliente de la amina natanol y HCl caliente. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos cíclicos cerrados que se caracterizan por tener enlaces dobles alternados, y sus propiedades como la aromaticidad y la gran estabilidad del anillo debido a la deslocalización de sus electrones en los enlaces pi. Estos son apolares y por consiguiente insolubles en agua. El más representativo de este grupo es el benceno. En esta figura se puede apreciar la deslocalización de los electrones en los enlaces pi, por lo cual los enlaces dobles pueden encontrarse en cualquier parte de la molécula desde que estén alternados entre sí, y esto le confiere gran estabilidad. Estos compuestos se pueden identificar fácilmente debido a la peculiar reactividad de su anillo aromático y se utilizan principalmente las siguientes reacciones de sustitución electrofílica aromática para identificarlos: test de Le Rosen formalin sulfúrico y test de Friedel y Kraft, las cuales necesitan un electrófilo fuerte para la sustitución y una base nucleofílica para la estabilización del anillo aromático. El test de Friedel-Crafts se lleva a cabo de la siguiente manera. En un tubo de ensayo se adicionan 50 miligramos de tricloruro de aluminio, se calienta el mechero y se observa la sublimación y formación de anillos blancos en las paredes del tubo. En otro tubo de ensayo se adicionan 4 gotas del reactivo Evaluar y se le adiciona la solución de tricloruro de aluminio sublimado anteriormente. Si se observa la formación de una coloración intensa, esto quiere decir positivo para aromáticos. La reacción general en la que se produce una alquilación consiste en la reacción de un halogenuro de alquilo, en este caso el cloroformo, con un compuesto aromático, donde el protón es sustituido por un grupo alquilo en presencia de un ácido de Lewis, en este caso el tricloruro de aluminio, como catalizador, dando como producto alquilbencenos y haluros de hidrógeno.
El mecanismo de reacción se da de la siguiente manera. Al adicionar el cloruro de alquilo, en este caso cloroformo, al aromático, que sería el benceno, se forma el compuesto diclorometilbenceno, el cual al reaccionar con el cloruro de aluminio se forma el complejo base de Lewis, ácido de Lewis, en el cual el aluminio forma un enlace con uno de los pares de electrones libres del cloro del diclorometilbenceno. El cloro, al ser un halógeno, es más electronegativo, por lo cual se lleva un par de electrones con él, dejando como resultado al clorometilbenceno como un carbocatión, el cual actuará como electrófilo. Y también como producto queda el aluminio con 4 enlaces a cloro, siendo aún más electronegativo. Luego el carbocatión reacciona con el benceno y forman un complejo de 2 anillos aromáticos. Es el complejo sigma. Para reformar el anillo aromático con todos sus dobles enlaces se necesita desprotonar el complejo sigma. Y pasa de la siguiente manera. El cloruro que se había unido al cloruro de aluminio forma un enlace con el hidrógeno, el grupo aromático, y así el benceno se desprotona y pierde su carga positiva. Que estaban unidos al hidrógeno, cambian de posición y conforman el tercer enlace del anillo aromático, resultando el anillo aromático reformado con su radical clorometilbenceno unido. También se obtiene el cloruro de aluminio reformado al perder el cloro, el cual se unió al hidrógeno que desprotonó el anillo aromático formando el ácido clorhídrico. Se obtienen estos 3 productos. El complejo sigma que se había formado por el benceno unido al clorometilbenceno, al reaccionar con el tricloruro de aluminio, forma un complejo de ácido de Lewis base de Lewis, al formarse un enlace entre el aluminio con el par de electrones libres del cloro. Y de este se forma el ion tetracloruro de aluminio, el cual se llevó el cloro del complejo sigma con el que se enlazó. Y queda complejo sigma como carbocatión, el cual al reaccionar con el aromático produce el trifenilmetano, protonado por la presencia de hidrógeno, el cual se va a desprotonar por la acción del ion tetracloruro de aluminio, y dando como productos finales así el trifenilmetano, el cloruro de aluminio y el ácido clorhídrico. El trifenilmetano es el causante de la coloración característica de los aromáticos, como se puede observar en las imágenes adjuntas. Son algunas reacciones de los aromáticos identificados. El test de Le-Rosen, formalin sulfúrico, para la identificación de hidrocarburos aromáticos se lleva a cabo de la siguiente manera. En un tubo de ensayo se adiciona el compuesto aromático a evaluar más 1 mililitro de tetracloruro de carbono, CCl4, para disolver el reactivo aromático. Y en otro tubo se forma el reactivo de Le-Rosen de la siguiente manera. Se adiciona 1 mililitro de ácido sulfúrico más 3 gotas de formalina HCHO. Luego de tener nuestro reactivo de Le-Rosen, al primer tubo con el compuesto aromático disuelto se le agrega el reactivo de Le-Rosen o formalin sulfúrico por las paredes del tubo. Se va a observar la formación de 2 capas líquidas y un anillo coloreado, lo que significa una reacción positiva para aromáticos. La reacción general del test de Le-Rosen: el compuesto aromático al reaccionar con la formalina en presencia de un ácido forma el difenilmetano, el cual al reaccionar con el ácido sulfúrico se da una oxidación que forma quinonas, las cuales son las que le otorgan la coloración característica a la reacción
para identificar aromáticos. En el mecanismo de acción del test de Le-Rosen, primero se muestra la formación de la solución de formalín sulfuro en el cual se encuentra el carbocatión hidroximetilo, que es el que activa la reacción. Este catión hidroximetilo reacciona con el benceno y forma un carbocatión ciclohexanoico y se observa la resonancia de la molécula. El ion sulfato al reaccionar con el carbocatión ciclohexanoico desprotona el carbocatión y se forma ácido sulfúrico al enlazarse el oxígeno que tiene pares de electrones libres, se desprotona el ácido sulfúrico y queda como ion sulfato y se forma agua. Así se forma el electrófilo carbocatión y agua como productos y se muestra la resonancia de la molécula. El electrófilo reacciona con el benceno formando el compuesto de transición difenilmetano, el cual se estabiliza por acción del ion sulfato, el cual desprotona el difenilmetano y así se convierte en ácido sulfúrico. Y luego por oxidación se forman las quinonas y como productos adicionales quedan el sulfito y el agua. Los alcoholes, ¿qué son? Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener el grupo funcional hidroxilo o H y pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Según la naturaleza del carbono al que se encuentran unidos dicho grupo, por lo tanto, además de reconocer la presencia del grupo funcional, es necesario distinguir qué tipo de alcohol es. Están los alcoholes primarios, los secundarios y los terciarios. Los alcoholes primarios, que tienen un grupo hidroxilo conectado a un átomo de carbono primario, definiéndose como una molécula que contiene un grupo CH2 o H. Los alcoholes secundarios, que tienen un grupo de hidroxilo conectándose a un átomo de carbono secundario, definiéndose como una molécula que contiene un grupo CHROH. Y los alcoholes terciarios, que tienen un grupo hidroxilo conectado a un átomo de carbono terciario, definiéndose como una molécula que contiene un grupo CR2OH. Test de identificación por oxidación. Con los ensayos preliminares, particularmente si el compuesto analizado decolora la solución de permanganato de potasio y no adiciona bromo, es posible que se trate de un alcohol, puesto que son sustancias fácilmente oxidables. No obstante, es de anotar que a diferencia de los alquenos, los alcoholes en las condiciones del ensayo se toman un poco más de tiempo, aproximadamente 5 minutos, para dar la prueba positiva. En este caso, reacción etanol con permanganato de potasio. En el ensayo, el permanganato de potasio es quien se reduce y el alcohol se oxida hasta el ácido etanoico. La concentración cambia del púrpura fuerte, característico del permanganato de potasio, a un tono café por la reducción del permanganato, de estado de oxidación +7 a +2, y la oxidación del alcohol, permitiendo verificar la presencia de este grupo en los compuestos. Esta reacción es catalizada por el calor, lo que provoca que la reacción siga después de saturada con permanganato hasta que se torne transparente. Ensayo de Santato. Los alcoholes pueden determinarse cualitativa y cuantitativamente haciendo reaccionar los alcóxidos de potasio o sodio con bisulfuro de carbono para formar sansatos. Procedimiento. En un tubo de ensayo seco, coloque 0,5 mililitros de compuesto, añada lenteja de KOH y caliente hasta que se disuelva. Los alcoholes muy volátiles deben calentarse a reflujo. Enfríe el tubo y añada 1 mililitro de éter. Agregue luego gota a gota bisulfuro de carbono hasta que se forme un precipitado amarillo pálido. Si no se forma el precipitado, cuando haya añadido el 0,5 mililitros de bisulfuro de carbono, el compuesto no es un alcohol. Los sansatos de alcoholes terciarios se hidrolizan fácilmente, pero se alcanza a apreciar el precipitado. El éter se añade con el objeto de hacer que el sansato precipite, pues los sansatos son insolubles en éter, pero solubles en agua. Con algunos glicoles
y sus ésteres no se aprecia precipitado, pero la coloración es amarilla. Las cetonas se pueden enolizar, dar ensayo positivo. Ensayo de sodio metálico. Este ensayo, que se basa en que muchos grupos funcionales que contienen un átomo de hidrógeno unido a un oxígeno, nitrógeno o azufre reaccionan con sodio metálico. Dependiendo de hidrógeno, tiene el inconveniente de que las pequeñas cantidades de humedad interfieren. Procedimiento. En un tubo de ensayo seco, disponga 0,5 mililitros de sustancia a ensayar. Si es sólida, disuelva 10 miligramos del sólido en éter etílico seco. Agregue un trocito de sodio y observe la velocidad de desplazamiento del gas. Este resultado demuestra la presencia de hidrógeno activos en grupos OH, por lo que no es contundente para la identificación de alcoholes. En la reacción del alcohol con el sodio, los hidrógenos del alcohol salen de la molécula, quedando la carga sobre el oxígeno, que es más electronegativo, y liberándose como H positivo, en forma de gas, y en su lugar se añade el Na positivo. El H positivo está en carácter ácido, por lo cual se puede evidenciar la reacción usando la fenolaftalina, pues esta se torna fucsia en medio ácido y permite identificar claramente prueba positiva para este grupo. Ensayo con reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas es una solución de zinc y dos moléculas de cloro disuelto en HCl concentrado que se usa en química orgánica. Esta disolución se usa para clasificar alcoholes de bajo peso molecular. La reacción es una sustitución en la cual el cloruro reemplaza el grupo hidroxilo. Un ensayo positivo es indicado por un cambio desde una solución limpia y sin color a una turbidez, que se trata de la formulación de un cloralcano. Cuando se agrega el reactivo de Lucas al alcohol, el hidrógeno positivo del HCl protonará el grupo OH del alcohol, tal que el grupo saliente, H2O, siendo un nucleófilo más débil que el OH, puede ser sustituido por el nucleófilo Cl. El reactivo de Lucas ofrece un medio polar en el que el mecanismo 1 está favorecido en la sustitución nucleofílica unimolecular. La velocidad de reacción es más rápida cuando el carbocatión intermediario está más estabilizado por un mayor número de grupos alquilo. Donantes de electrones unidos al átomo de carbono. Cargando positivamente, los alcoholes terciarios reaccionan inmediatamente con el reactivo de Lucas para producir turbidez, mientras que los alcoholes secundarios lo hacen en 5 minutos. Los alcoholes primarios no reaccionan significativamente con el reactivo de Lucas a temperatura ambiente. De ahí que el tiempo que toma la turbidez en aparecer es una medida de la reactividad del tipo de alcohol con el reactivo de Lucas. Y esto es utilizado para diferenciar entre las tres clases de alcoholes. Si no hay reacción visible, es un alcohol primario. Si la solución se forma turbia entre esos 5 minutos, es un alcohol secundario. Y si la solución se vuelve turbia inmediatamente o las bases se separan, es un alcohol terciario